La terrible y dolorosa agonía de la niña Omaira Sánchez Garzón. Omaira Sánchez, una niña de 12 años de edad, de nacionalidad colombiana, nacida en la ciudad de Armero, fue una de las víctimas mortales de la terrible tragedia de Armero, en Colombia. Esta pequeña pereció bajo los escombros durante 3 días. Sin duda alguna, esta historia nos robará algunas lágrimas por lo trágico y doloroso que fueron los días de agonía de la pequeña Omaira Sánchez. La mañana del 14 de noviembre de 1985, el rescatista Gustavo Lastra buscaba sobrevivientes del desastre que la avalancha provocada por el Nevado Ruiz había dejado, sepultando todo el pueblo de Armero. La historia de Omaira Sánchez Garzón comienza cuando la madre de la pequeña, doña María Aleida Garzón, viajó a Bogotá el 4 de noviembre, para así poder recibir un diploma, y deja a la pequeña Omaira Sánchez y a su hermanito al cuidado de su padre Álvaro Enrique Sánchez y su tía María Adela Garzón. Eran como las 11:30 de la noche del 13 de noviembre de 1985, cuando Omaira y su familia aún no habían decidido acostarse a dormir, ya que se encontraban preocupados por la lluvia de arena y ceniza que caía en Armero desde las 3 de la tarde. Cuando la familia de Omaira decide cerrar la puerta de su casa, empezaron a sentir un espantoso y terrorífico ruido. Después sintieron cómo rocas y mucha agua derrumbaron las puertas de su casa, entrando de una forma salvaje. La familia, llena de desesperación, se escondió debajo de la cama, pensando así que esto que estaba ocurriendo iba a terminar, pero no sucedió así. La avalancha terminó por destruir todo a su paso, dejando sepultados a todos. Sin saber nada de ellos, Omaira quedó sepultada y pasó la madrugada del jueves sola en la noche que venía, sola entre tantos muertos, quedando sola sobre los escombros de toda su ciudad que quedó completamente destruida. El jueves 14 de noviembre, aproximadamente a las 5 de la tarde, un socorrista vio una pequeña mano por debajo de los escombros. Al acercarse y retirar algunas calaminas y otros materiales, se percataron de que había debajo una niña. Aquella pequeña era Omaira Sánchez, quien pedía ayuda. La pequeña, aún con todo el trauma que estaba pasando, contó todo lo anterior, mientras los rescatistas hacían todo lo posible por rescatarla, pero lamentablemente sus esfuerzos por sacarla eran inútiles, ya que Omaira tenía medio cuerpo sepultado, bajo una estructura que parecía cemento o piedra combinado con el lodo y el agua que se empozaba, dejando solo su cabeza en la superficie para poder respirar. Mientras los socorristas trataron de sumergirse entre el agua, que era una espesa sopa de lodo, y comprobaron que las piernas de la menor estaban incrustadas bajo una materia que parecía concreto, también se percataron al meter las manos más abajo que tocaban cuerpos. Este fue el momento donde la pequeña expresó: «Sí, señor, yo siento que estoy pisando carne y esa es mi tía, y ojalá que no sea mi papá ni tampoco mi hermano». Luego les pidió a los socorristas: «Váyanse a descansar un ratico y después vengan y me sacan de aquí». Muchos le dieron la mano y luego la espalda por un momento, para que así Omaira no los vea llorar en silencio. Los socorristas comentaban que a Omaira se le podía sacar con vida si conseguían una motobomba, una que ya habían solicitado y estaba demorando en llegar. Durante la mañana del viernes, varios socorristas y policías trataron de sacar a Omaira, pero era imposible, porque a cada momento el agua se encharcaba más y por instantes parecía que la pequeña se iba a ahogar. Entonces trajeron un neumático y se lo colocaron por debajo de los brazos y quedó como los niños en la piscina. Durante toda la mañana, Omaira estuvo un poco animada. Al mediodía le dieron primero un vaso de agua y después una gaseosa y un pan, y Omaira dijo que deseaba comer algo de dulce, pero por la situación que se encontraban, no le pudieron complacer. Omaira llevaba ya 2 días atrapada ahí, mirando a los socorristas y curiosos que la acompañaban, y es entonces cuando ella les pregunta ¿qué día es? Y cuando le respondieron que era viernes, ella expresó: «¡Ay, caramba! Hoy era el examen de matemáticas. Ayer y hoy falté a la escuela. Estoy en primero de bachillerato. Voy a perder el año», dijo la pequeña. Después del mediodía, los ojos de Omaira se comenzaron a poner rojos, se le hinchó un poco la cara y sus manos eran muy blancas, aunque ella era una morenita crespa, de cara redonda y de labios gruesos. Así, con sus ojos enrojecidos y su carita hinchada, hacía las 3 de la tarde. Cuando llegaron reporteros extranjeros, Omaira ya estaba perdiendo la alegría, para empezar a sumirse en los delirios de la agonía. Omaira ni siquiera sabía lo que le había ocurrido a su pueblo, no entendía que Armero fue borrado de la faz de la tierra por el río Lagunilla, y que posiblemente todos sus 39 compañeros de estudios también habrían perecido. La niña estaba agachada sobre el neumático y levantó su mirada al escuchar voces. Intentó dar una pequeña sonrisa,
y los labios le temblaron, y tristemente sus ojitos enrojecidos parpadearon. Omaira, al saber que los periodistas estaban ahí, les pidió un favor, que la grabaran. Y es ahí donde Omaira le habla a su madre. Donde sea que te encuentres, madre, te pido que reces para que los rescatistas me puedan rescatar de aquí pronto. Los periodistas narraron que Omaira exclamó: ¡ay!, dijo pero no lloró, no se mostró para nada derrotada, sino demostró mucha valentía. No dijo que le dolían las piernas, sino que simplemente no las podía mover. Siento frío, dijo. Tengo miedo que el agua suba y me ahogue, porque yo no sé nadar, aunque soy de aquí, de tierra caliente. Lo más impresionante fue que la pequeña, dentro de todo el dolor que pasaba, intentaba dar ánimos a los socorristas, entablando conversaciones, y les contaba anécdotas y también les cantaba. Apoyó su rostro sobre el neumático como para descansar. Estuvo así durante 5 minutos. Todos permanecieron en silencio. Después, otra vez levantó el rostro y pronunció frases un poco incoherentes, y ya sus ojos estaban más rojos y se notaba algo de delirio. «Tengo sed», les dijo, e intentó tomar un poco de aquella agua putrefacta. Los socorristas se lo impidieron y le pasaron otro vaso de agua. Los socorristas estaban convencidos que necesitaban la motobomba para poder sacarla de ahí. Cuando los helicópteros pasaban sobre ella, Omaira levantaba sus ojos enrojecidos y los miraba alejarse. Los rescatistas le decían: «Te juramos, Omaira, que vamos a traerte la motobomba para sacarte de aquí». Ella los miró con dignidad y les dijo: «Váyanse a descansar y vuelvan a sacarme». El día sábado a las 5 de la mañana salió una motobomba en un helicóptero directamente hacia Omaira. El helicóptero, debido al mal tiempo de Bogotá, se retrasó y llegó a las 8 de la mañana, donde estaba la niña. A las 8:14 ya la motobomba estaba funcionando, succionando el agua del pozo que se había formado alrededor de la pequeña. La motobomba funcionó de manera lenta y a veces se obstruía por el barro. A esa hora ya la niña escasamente podía mantener los ojos abiertos. Hasta las 5 de la mañana había estado sufriendo delirios y le había cantado y contado chistes a los médicos, socorristas, que la estaban acompañando durante toda la noche. El socorrista espontáneo, Jairo Enrique Guatibonza, permaneció toda la noche abrazado a la niña para darle calor, ambos metidos ahí en el fango. Jairo Enrique Guatibonza cuenta que durante la noche le cantó varias canciones. Le contó que había cumplido años el pasado 10 de noviembre y estuvo diciéndole que por ahí andaba su padre y su madre y que entonces le iban a volver a celebrar su cumpleaños. Al principio de la noche estuvo aún consciente, sosteniendo con sus acompañantes conversaciones coherentes, pero después de la 1 de la madrugada comenzó a delirar. Cantaba canciones extrañas y Guatibonza relata que hacia las 3 de la mañana le dijo que ya el señor le estaba esperando. Después cantó la canción de los pollitos. Afirma el socorrista que fue su acompañante durante 3 noches de muerte. Cuando amaneció ya estaba en camino hacia la agonía. Hacia las 9 de la mañana, cuando la motobomba que había llevado desde Bogotá, ya la agonía se aproximaba a la muerte. Había doblado su cabeza sobre su pecho y la vida ya se le iba. La motobomba llevada desde Bogotá y otra traída por el médico Fernando Posada succionaban a veces con demasiada lentitud el agua. Pasaron los minutos, el agua fue lentamente descendiendo de nivel y entonces comenzó a aparecer el cadáver en descomposición de la tía de Omaira. Todo fue claro, la niña yacía entre el cadáver de su tía y aprisionada por una plancha de cemento. Omaira estaba como arrodillada, los médicos se miraron. La niña agonizaba. Todos tenían empuñadas las manos, los médicos se reunieron y llegaron a la conclusión de que la única alternativa sería cortarle ahí ambas piernas a la altura de la rodilla o dejarla morir. Pero cortarle las piernas igualmente provocaría la muerte de la niña, porque no había equipos de cirugía. Pasaron tal vez 10 minutos, ya a las 10:05 de la mañana, la niña se estremeció, frunció los hombros y murió. Todos se alejaron y cada uno en silencio lloró. A rato regresaron y cubrieron el pequeño cuerpecito de Omaira. Decidieron no sacarla porque hubieran tenido que despedazar su cuerpo, así que decidieron dejar ahí en ese lugar como su tumba, donde con tanto dolor y con tanta alegría había luchado contra la muerte durante 72 horas. En ese instante llega el médico voluntario Rodrigo Meléndez y grita desde lo alto de una colina que había una mujer medio sepultada en el barro, estaba a punto de dar a luz y grita que se necesita una motobomba. Es entonces que la motobomba que trajeron para salvar a Omaira fue trasladada para salvar a esta mujer embarazada, que también se encontraba sepultada, y que fue encontrada desde el jueves al mediodía, es decir, 2 noches atrás. Un grupo de voluntarios y de médicos trabajaban para tratar de desenterrar a la señora Carmen Cecilia de Moreno, esposa del médico Lizardo Moreno. Ella estaba con su cuñada Gladys Moreno y con sus 2 pequeños hijos cuando la avalancha rompió las puertas y penetró en el interior de la casa.
La señora Carmen Cecilia, de unos 25 años, con 8 meses de embarazo, fue encontrada junto al cadáver de sus 2 hijos y cerca a ella estaba su cuñada Gladys de 19 años. Quedaron incrustadas en el lodo y los pedazos de concreto hacia la cintura, aprisionadas de manera brutal. El socorrista Álvaro Castro y un voluntario de la Fuerza Aérea, Carlos Romero, la descubrieron al mediodía del jueves y desde entonces se juraron salvarlas. Con palas, sierras, picos, taladros, trabajaron día y noche. Médicos y voluntarios lucharon aún contra la putrefacción de los cadáveres de los niños, que se hallaban aprisionados cerca de Carmen Cecilia, pues no había luz para continuar trabajando. Entonces en la oscuridad las abrazaron toda la noche para darles calor y así puedan dormir siquiera un poco. Ahí en la oscuridad les hablaban y las animaban. Carmen Cecilia la embarazada y Gladys la cuñada yacían como hincadas en el fango y el concreto, con los ojos enrojecidos y con máscaras médicas, para protegerse de la putrefacción. Eran 2 mujeres padeciendo el más profundo y doloroso sufrimiento del mundo. A las 11 de la mañana llegaron más rescatistas con motobombas. Las mujeres los miraban esperanzadas. Entonces vino ese frenético e intenso trabajo. El helicóptero iba y venía trayendo pipas de oxígeno, sierras, ampolletas para el dolor, relevo para los médicos, y entre tanto los voluntarios luchaban y luchaban ahí, succionando el lodazal, con la motobomba y con la motosierra, triturando los muros de concreto con picos, y poco a poco trataron de ir destapando el cuerpo de las 2 mujeres. Entonces, lentamente fue emergiendo del fango el hermoso vientre de Carmen Cecilia, con sus 8 meses de embarazo. Más tarde le pudieron liberar una pierna y después otra. Y vino el momento dramático en que se pudo sacar a toda la mujer. No siento el niño, dijo ella cuando se sintió libre. La colocaron sobre una camilla y ahí los médicos procedieron a realizar la cesárea. Fueron minutos dramáticos y de mucho suspenso. Así como horas antes habían esperado con angustia la muerte de Omaira, ahora esperaban con mucha ansia y con la misma angustia el nacimiento de un ser humano. Fue una niña, dijo el médico, y está viva, pero puede morirse si no la sacamos ya de aquí. Agregó, que se llame Esperanza. Gritaron unos. No, Consuelo, respondieron otros en coro. Consuelo, dijo la madre con palabras que salían por entre el fango que estaba en su boca. Consuelo, gritamos todos. Entonces introdujeron a la madre y a la niña, y el helicóptero se elevó y todos quedaron ahí llorando de alegría. No sabían si las 2 finalmente iban a sobrevivir, pero ahora las 2 habían luchado contra la muerte durante 3 días y 2 noches, las 2 ahí sepultadas, en el fondo del fango y el martirio. El reportero Germán Santamaría, quien cubrió todo este hecho terrible y trágico, expresó que murió Omaira, pero nació Consuelo desde donde existió Armero. Omaira se convirtió en el icono del desastre de Armero por su fortaleza y valentía que demostró al querer vencer la muerte, un suceso que aún sigue latente en el corazón de todos los colombianos y sin duda alguna en el corazón de todo el mundo.